¿no? O sea, la recuperación va a incluir hasta lo último visto. Por lo menos la clase previa a la semana del 1 del 11. O sea, ya que se cambia la fecha, o sea, al cambiar la fecha se sumaría una clase más. Bueno, no vamos a incluir hasta ahí, sino hasta la semana previa, o sea, la semana que viene. Hasta lo que veamos la semana que viene, que será la primera parte de la unidad 4. ¿De acuerdo? Como para que lo tengan en cuenta. Bien, profe. Bueno. En algún momento durante la unidad 3 habíamos mencionado como parte de el marco o la gestión de la calidad aplicada al desarrollo de software, la necesidad de establecer estándares o procedimientos como un marco para la garantía de la calidad. Y en ese momento habíamos mencionado que se podían definir estándares en torno al producto y estándares en torno al proceso. Simplemente lo habíamos mencionado. Aunque esto refleja la necesidad de que al hablar de calidad, no solo se tenga en cuenta el producto, sino también el proceso. Algo que sin duda lo hemos mencionado desde las primeras clases. No sé si recuerdan, creo que en una de las clases había utilizado la pizarra para representar el producto software y el proceso por otro lado. Incluso había recurrido a una gráfica en la cual el producto se veía en mayores dimensiones que el proceso, con la intención de reflejar que la calidad del software más que nada estaba determinada por el producto en sí y no tanto quizás por el proceso. Y en ese momento recuerdo haber mencionado que aunque se refleje de esa manera, el proceso sigue cumpliendo un rol dentro del desarrollo, por supuesto, tiene su importancia. La calidad en mayor o menor medida, y esto dependiendo a veces del proceso utilizado, del proyecto, del software y demás, va a tener una influencia. O sea, repito, va a ser mayor o menor quizás la influencia del proceso en la calidad final del software, pero hay que prestarle atención al proceso y tener en cuenta qué cosas podemos hacer en torno a la mejora de ese proceso, buscando la calidad de ese proceso, ya que como decimos, puede tener o va a tener una incidencia en la calidad final del software. Algo así había presentado, es decir, la calidad del producto y el proceso o el producto y el proceso, y esto en relación a la calidad, como el software se ve impactado más que nada, como les decía, por la calidad del producto, pero el proceso tiene su influencia. Por lo tanto, hay que establecer ciertas pautas respecto a cómo ese proceso puede ir mejorando para acompañar a la calidad global del software. Y de eso se trata un poco lo que vamos a charlar hoy. ¿Qué cosas podemos establecer para que ese proceso pueda ir mejorando y podamos acompañar el aseguramiento de la calidad del software?
Por eso hablamos de una mejora, de una mejora del proceso, donde más que nada significa comprender los procesos con el cual estamos trabajando y qué cambios podemos hacer en búsqueda de que el producto mejore su calidad o eventualmente, presten atención porque también una mejora en el proceso puede implicar mejorar o reducir los costos o hacer más eficientes los costos o los tiempos de desarrollo. No necesariamente entonces se va a traducir una mejora en el proceso en algo que impacte en la calidad del producto, sino también puede estar asociado esto, como digo, en la eficiencia del proceso como tal, con un impacto en costos o con un impacto en los tiempos o en el calendario del proyecto. ¿Qué quiero decir? Que en definitiva, más allá de que el proceso puede o no tener una influencia en la calidad del software como lo manifestamos, su mejora también puede traer beneficios en otros aspectos del software, como puede ser el proyecto en sí, a través de sus costos o tiempos o calendario. En general se utilizan dos enfoques. ¿Por qué dos enfoques? Porque ya en algún momento hemos dividido o clasificado el proceso basados en un plan y en ágiles. Y bueno, a partir de esa misma división, es que la mejora también presenta un enfoque. El de la madurez del proceso, que más que nada está asociado a esos modelos de procesos basados en un plan, que tratan de reflejar una medida en la cual se adoptan buenas prácticas, tanto técnicas como administrativas, para el proceso de desarrollo, y que tienen fundamentalmente como objetivo mejorar la calidad del producto y hacerlo al proceso más previsible. Y por el otro lado, el enfoque ágil, obviamente asociado a los marcos de trabajo ágil, que más que nada están orientados, por supuesto, al ser marcos de trabajo ágiles, al desarrollo iterativo y a reducir sustancialmente las cargas del proceso de software, hacerlo más liviano, de forma tal que se consigan objetivos para una entrega más rápida del software o su funcionalidad, y además mejorar la capacidad de respuesta ante los cambios, que son en el caso de los marcos de trabajo ágiles la esencia, ¿no? Entrega rápida y adaptarse al cambio. Entonces, la mejora del proceso va en hacer más efectivos esos objetivos. Ya en algún momento hemos hecho referencia a esto de que en el software se ha asociado mucho los modelos o los procesos a otras industrias. Desde el primer momento en que hablamos de esta unidad, hicimos referencia a que en la historia del software, en un primer momento se buscaba reflejar lo que ocurría en otras industrias y traerlo al software porque era una industria nueva. Y habíamos planteado en ese momento que
casualmente el proceso no es tan importante en el software como si es en la industria, por ejemplo, manufacturera, donde modificándolo al proceso, se busca la calidad del producto. Eso ya lo habíamos mencionado. Y habíamos argumentado, entre otras cosas, que el software no se fabrica como tal, sino más bien que se desarrolla, que implica trabajo de diseño, de construcción de soluciones a partir del intelecto, y que eso lo hace diferente. Y era el argumento a donde voy, o sea, es simplemente recordar el argumento de por qué al proceso lo representábamos gráficamente reducido en relación a la calidad del producto o reducido en el impacto que tiene en la calidad del software. Lo mencioné también al principio ahora de la clase. Pero ¿a dónde voy? Es que no hemos mencionado otros factores que también inciden en la calidad del software, además del producto, además de esto que estamos diciendo del proceso, y que son, por ejemplo, la calidad del personal. Podríamos representarlo, o sea, hablar de calidad del personal sería manifestar quizás los conocimientos, la experiencia del equipo de desarrollo en proyectos similares o iguales. Que eso tiene una influencia y seguramente va a incidir en la calidad del producto, sin dudas. La tecnología de desarrollo también va a tener un impacto seguramente, y esto se va a ver reflejado, se ve reflejado muchas veces cuando los equipos son más chicos o cuando los equipos a veces se manejan con marcos de trabajo ágiles. La tecnología cumple un rol, la tecnología se utiliza para fomentar la comunicación, para automatizar procesos. Entonces cumple también su rol y tiene una incidencia. Y por último, costo, tiempo y calendarización también influyen. ¿Cuánto es el presupuesto? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuándo vencen los plazos para entregar? Cuestiones que incluso la hemos conversado quizás al momento de hablar del dilema de la calidad, pero no la habíamos representado de esta manera como para cerrar el círculo de los factores que realmente influyen en la calidad del software. O sea, no podemos dejar de lado todo esto sabiendo que tienen una influencia, por supuesto, dependiendo el proyecto, dependiendo el software a construir, la complejidad del software, podrán tener mayor o menor incidencia. Pero el círculo se cierra con, con todos estos factores. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Esto iría, por ejemplo, ahora, profe, para modificar la respuesta a la pregunta que hemos tenido en los parciales en cuanto a la calidad y cómo lo vemos al software como producto. Agregamos esto a las definiciones o la defensa. De verlo al software como producto.
Claro, o sea, como no lo habíamos tomado puntualmente como factor de la calidad del software antes, o sea, detalladamente, si ahora además si lo agregamos tanto a la definición de la calidad del software como en la metodología de definirlo al producto software en sí. A ver, creo que la pregunta específica del parcial eh, apuntaba más a responder por qué se lo considera un producto al software y podés hablar desde eh, la calidad de ese producto, pero simplemente haciendo referencia al software como producto. Ahora, si la pregunta estaría asociada a qué influye en la calidad del software, ahí ya podés sí hacer referencia a todo este marco con todos los factores. ¿Sí? No solo es la calidad del software en relación a la calidad del producto, sino también del proceso, de las personas, la tecnología, el proyecto y demás. Pero si la pregunta estuviese orientada a qué influye en la calidad, yo creo que en el caso del parcial, más que nada la pregunta en relación por qué es un producto. O sea, y bueno, por ahí la respuesta podría estar orientada, o sea, es un producto porque eh, tiene atributos y características que lo pueden definir como tal y podemos explayarnos en los atributos y después, por supuesto, siempre destacando lo que lo diferencia de otros productos. Quizás la respuesta al parcial venía más por ese lado y no tanto en esto de los factores, ¿no? Si querés. Bien, no, bueno, era para aclarar más que nada. Perfecto. Bueno, Somerville presenta, si bien vale también aclarar eh, que el desarrollo que hace la bibliografía en torno a la mejora de procesos está más que nada orientado al primer enfoque, o sea, a los procesos basados en un plan, e intenta desarrollar detalladamente cómo sería ese proceso de mejora. Eh, no obstante, nosotros vamos a hacer un resumen de eso y también vamos a mencionar qué es lo que ocurre en el marco de trabajo ágil, aunque no está eso, particularmente en la bibliografía, sí busqué material al respecto, lo voy a presentar y después ustedes podrán complementar como les mencioné al principio. De todas formas, esto que presenta como el ciclo de mejora de proceso, les repito, él lo engloba, Somerville lo engloba en el enfoque de la madurez. Pero el proceso o este ciclo es más bien genérico, ¿no? Digamos que estos pasos que refleja el ciclo de establecer una medición a partir de lo que obtenemos, ya vamos a ir viendo qué es lo que es cada cosa, ¿no? Pero este ciclo como tal, en realidad se aplica, o podríamos aplicarlo a cualquier enfoque, al margen de que él lo haya presentado en ese contexto en la bibliografía, porque son tareas normales que se aplicarían en cualquier eh, mecanismo de mejora. O sea, si yo quiero mejorar eh, el proceso que fuese, más allá de que sea software, de desarrollo de software o no, como les digo, este planteo es general. O sea,
porque implica medir, implica analizar lo que he medido y después aplicar cambios. O sea, también se lo aplica en la industria manufacturera, también se lo aplica en un proceso de enseñanza, si quieren, y lo podemos aplicar en cualquier proceso ágil de la misma manera. Quería hacer esa aclaración porque si nos remitimos, como le digo, a la bibliografía, podemos quedarnos con que esto solamente aplica ese enfoque que él desarrolla. Pero tranquilamente puede servirnos para cualquier proceso de mejora. Por supuesto, medir, como el nombre, se me escapó, la idea era ir por partes. Medir es medir los atributos del proceso. El proceso también presenta atributos como el producto, y a partir de esas mediciones ir después evaluando. Por supuesto que la meta es mejorar las medidas de acuerdo con los objetivos que vaya planteando la organización. Y como ejemplo de qué podemos medir en el proceso, o sea, cuáles son esos atributos, podríamos establecer el tiempo en completar un proceso. Como por ejemplo, bueno, ¿cuánto tiempo nos lleva a desarrollar un caso de prueba? ¿Cuánto tiempo nos lleva a desarrollar un caso de uso? ¿Cuánto tiempo nos lleva a implementar una funcionalidad determinada? O sea, es obtener valor cuantitativo de algún atributo, el objetivo de cualquier medición. Tema incluso este de la medición que lo vamos a retomar de manera mucho más completa en la unidad 5, pero para ir comprendiendo en el caso este del proceso, bueno, se introduce por ahora el concepto. También se pueden medir recursos, por ejemplo, días, personas, cuántos días, personas lleva implementar un determinado caso de uso. Los costos, también esto o sea, en cuanto a los recursos, no solo el recurso humano, pueden ser recursos económicos, recursos de hardware también. Cosas que se pueden medir dentro de un proceso. O el número de ocurrencias de un evento, por ejemplo, como la cantidad de errores o defectos encontrados cuando vamos inspeccionando, el número de cambios, el número de líneas que hay que modificar cuando se introduce un cambio o líneas que hay que agregar cuando se implementa una funcionalidad trivial, como puede ser una ABM. Entonces, el objetivo es alcanzar o determinar ciertos valores asociados a ciertos atributos del proceso, con el objetivo de analizarlos y ver qué es lo que en torno a los resultados obtenidos de esas mediciones se puede mejorar. Es decir, bueno, de alguna manera, perdón, en el análisis vamos a identificar si el tiempo de desarrollar un caso de uso es inadecuado o lo podríamos mejorar de acuerdo ya a un conocimiento previo o a organizar cierta documentación o contratar, por ejemplo,
un analista o pedir al cliente que incorpore algún otro participante, usuario, para mejorar la calidad de la información recibida para generar los requisitos. El análisis irá a determinar qué cosas podemos hacer en torno a los valores obtenidos de las mediciones para después, ¿qué? Cambiar. ¿Cambiar para qué? Para mejorarlo al proceso, buscando optimizarlo, buscando hacerlo más eficiente y como dijimos anteriormente, que tenga un impacto en la calidad del producto que nos permita reducir costos, mejorar tiempos. Por eso les digo, el ciclo propuesto es simple y es lo que en principio haríamos ante cualquier propuesta de mejora. Bien. A ver. Creo que sí. De ahí, ¿a dónde vamos? A la propuesta de modelos de madurez. O sea, acá el salto hacia dónde va. Habiendo establecido cuál es el ciclo que normalmente se persigue en la búsqueda de mejorar el proceso a través de medición, análisis y cambio, en la industria del software ya se han establecido modelos de referencia de madurez para ir reflejando qué tan maduro se encuentra un proceso, o sea, qué tan maduro significa qué tan efectivo, eficiente, útil es un proceso de desarrollo de software. Yo acá les presento los dos modelos más mencionados. La verdad que son modelos, no sé si en algún momento habrán escuchado por ahí, capaz que CMM, CMMI puede haber surgido, o el estándar ISO IEC 15504, o mejor conocido como por sus siglas en inglés, SPICE, o en realidad es el acrónimo de Software Process Improvement Capability Determination, o determinación de capacidad de mejora de proceso de software. Esa es la sigla SPICE. Y el CMM, o sea, en realidad CMMI, ¿por qué CMM y CMMI? El 6, en la década del 80, presentó esta propuesta del modelo de madurez de capacidades del software, buscando que las empresas que hacían software en ese momento se empiecen a organizar. Ya en la unidad 1, cuando mencionamos la evolución y cómo se pasaron de desarrollos de software bastante, o de hacer software de una manera bastante caótica en algún momento, a buscar las formas de hacerlo mejor. Bueno, el SEI presentó en la década del 80 lo que podríamos llamarle la primera versión, y así surge el CMM, modelo de madurez de capacidades del software, sobre todo para organizar empresas que proveían software a algunas organizaciones en Estados Unidos, sobre todo organizaciones gubernamentales
con altas exigencias, como pueden ser no sé, organismos militares o la NASA, organizaciones de ese tipo. Entonces buscaban que estas empresas cumplan con ciertas pautas en el proceso, claramente con la intención de que si cumplían con estas pautas, el software debiera tener cierta calidad. Ya hemos mencionado esto de la relación entre proceso y calidad de software, pero recuerden que el momento en el que estamos mencionando, década del 80, todavía se tenía esa impresión, seguramente, de que el software estaba más influenciado por el proceso de lo que realmente sabemos hoy en cuanto a eso. Por eso, más que nada, han surgido este tipo de modelos. Son modelos bastante complicados de implementar, eso es una realidad. La documentación del CMMI tiene miles de páginas, por lo tanto, entiendan que el objetivo es simplemente contarles qué son y que tengan una idea general de esto. El día de mañana, si les toca participar en la implementación de alguno de estos modelos, y habrá que sentarse a estudiar con tiempo, de hecho hay certificaciones que se pueden conseguir sobre estos modelos y que llevan meses de estudio. Y la materia no pretende hacer un desarrollo para nada de ninguno de estos modelos, sino simplemente mencionarlos. Sí, hago paréntesis, les digo, capítulo 26, lean el apartado, si mal no recuerdo es el 26.5, en el que les habla del CMMI fundamentalmente, y después al ISO IEC lo pueden investigar. Pero hasta incluso son muy parecidos. O sea, los modelos tienen características muy similares. En algún punto se menciona que el ISO puede ser un poco más flexible de aplicar que el CMMI, pero en el contenido y en la forma de llevarlo a cabo presentan muchas similitudes. Lo que me quedó pendiente comentar es en torno bueno, qué es el CMMI respecto al CMM, la evolución. O sea, la primera propuesta de modelo de madurez del software se fue adaptando a lo que requerían los procesos de software, fue evolucionando y así surgió, lo podemos la versión 2 del CMM. Nada más que se tuvieron en cuenta otros modelos de capacidades que también surgieron en el momento y por eso se habla de algo integrado. Pero entendemos como la evolución de. Y para comentar en qué consiste en que al proceso se lo divide en diferentes áreas. Cada área, estas se las denominan KPA o áreas claves de proceso. Esas áreas se las van valorando. Tienen una tablita que va de 1 al 6, dependiendo, o sea, el valor mayor es cuanto más se cumplen ciertas características dentro de cada una de esas áreas,
y a medida de los valores individuales de cada área se va estableciendo el nivel que presenta una empresa en cuanto a su proceso. Cuanto más alto el nivel, es más optimizado, como lo denomina el nombre del mismo nivel, o sea, se traduce en un proceso más maduro, lo que debería significar un impacto mayor en la calidad del producto. Al final uno puede certificar, como empresa podría certificar el proceso a partir de cualquiera de estos dos modelos y significar una garantía en el desarrollo de software. Claramente aplica a modelos basados en un plan, o sea, modelos de procesos basados en un plan. Simplemente no es compatible con modelos o con empresas que aplican marcos de trabajo ágiles y sobre todo empresas pequeñas. No quita que a lo mejor una empresa de grandes dimensiones aplique marcos de trabajo ágiles y a la vez intente aplicar un modelo de madurez de este tipo, pero en general son empresas, como digo, grandes. A ver, como les digo, entrar en detalles de cada uno de los modelos no nos aporta demasiado y tampoco tenemos el tiempo, porque no es el objetivo, como les digo, que hagamos un desarrollo exhaustivo, sino también, sino únicamente, perdón, quise decir, es tener un conocimiento de su existencia. Y llegado el momento, entrar con detalles o en los detalles si fuese necesario, digo, llegado el momento en su vida profesional. Repito, el CMMI lo van a ver de Somerville, incluso hace un resumen, el mismo libro menciona que es algo muy acotado lo que se habla del CMMI, y lo googlean, pero van a encontrar, como les dije, muchas similitudes con el otro. En relación al parcial o la recuperación eventualmente, se podría preguntar y se podría preguntar únicamente de esto, lo vamos a limitar al CMMI, ya que es el único que está desarrollado en la bibliografía de cabecera. ¿De acuerdo? Bien, profe. Bueno. ¿Qué pasa en los marcos de trabajo ágiles? Como ya sabemos, los marcos de trabajo ágiles proponen o hacen propuestas simplificadas en torno al proceso. Ya el manifiesto ágil menciona de lo que se prefiere las personas por sobre las relaciones de las personas o interpersonales por sobre tener procesos demasiado formales. Y por lo tanto, a diferencia de lo que ocurre en los otros modelos de procesos, donde la mejora es, como observamos recién si quieren, con los dos modelos, se conciben como una actividad muy formal, muy planificada y además documentada. En los marcos, la mejora se concibe de otra manera, es continua, es empírica, va emergiendo todo el tiempo
está integrada en el ciclo de desarrollo, de la mejora en el proceso se está desde el primer día y en general se obtiene a partir de la retroalimentación del mismo equipo y del cliente. No hacen falta auditorías formales, no hace falta que establezcamos procesos formales de medición para después hacer el análisis y aplicar los cambios. Ustedes habrán notado que en gran medida, ya lo hemos, creo, manifestado de alguna forma, los modelos basados en un plan, los modelos formales, si quieren, podemos llamarlo, ante cada característica asociada al software, llamémosle, por ejemplo, gestión de la calidad, llamémosle mejora del proceso, siempre se lo presenta como una actividad paralela, independiente, como si el control o toda la gestión de calidad fuese llevada a cabo por equipos independientes o como si fuese un proceso independiente. Lo mismo intenta hacer con la mejora del proceso. Estos modelos de madurez son modelos bien formales que su aplicación implica todo un trabajo en paralelo al proceso que se está llevando a cabo. Y en los modelos ágiles, la calidad o la gestión de la calidad, la mejora del proceso, forma parte del mismo proceso de desarrollo. O sea, es todo junto, si quieren. Y es una diferencia importante el de entender a los modelos ágiles no solo como hacer software más rápido, documentar menos, ir directamente al código, sino que tanto la calidad del producto como la calidad en el proceso, la mejora del proceso, van acompañando todo ese proceso de desarrollo. Por ejemplo, el ciclo empírico que utilizan los modelos ágiles sigue un bucle de mejora continua bastante conocido que se denomina el ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Act, algo así como planificación, plan, hacer, verificar y actuar. Actuar, sí, tiene otra, usan otra traducción, ¿no? Por eso me quedé pensando, pero sí, como actuar. Que, ojo, estos ciclos de mejora continua no son, o sea, son producto de la evolución también de mejora de procesos en otros rubros. Esto no es propio del software. Incluso esto viene de la mejora de los procesos, de los controles de calidad. Por supuesto que se van adaptando un poco en algunos casos hacia procesos de software, pero esto no es propio del software, es propio de la mejora de procesos en general. Pero en este caso aplica a los métodos ágiles.
Bueno, este modelo, en su equivalente ágil para cada una de las fases, por ejemplo, plan, la planificación del sprint, o cada iteración que vamos haciendo. Do, ejecutarlo, hacer que ejecutarlo al sprint. Verificar, y aparecen dos reuniones típicas y muy importantes dentro para esto, ¿no? Importantes para esto de la mejora del proceso, que por ejemplo en Scrum se usan continuamente, la revisión o la review y la retrospectiva o retro, como a veces se la menciona a la reunión. Son dos reuniones que en este sentido, en el de la mejora del proceso, aportan mucho. Y después, el de actuar o ajustar, justo estaba ahí, no me acordaba cuál era la traducción, ajustar, se hacen los ajustes o acuerdos de mejora. ¿Por qué acuerdos? Porque muchas veces lo que se hace es un planteo de qué cosas podemos realizar en torno a la mejora. No se trata de imponer los marcos de trabajo ágiles, no recurren a ese tipo de actitudes, o sea, no van promoviendo imponer actividades, sino van haciendo propuestas o van estableciendo acuerdos de qué cosas se pueden hacer para ir mejorando. Esto surge fundamentalmente en la retrospectiva. En esas reuniones que en algún momento habíamos mencionado, como la reunión no técnica, casualmente que lo que profundiza es más que nada las relaciones entre las personas, o sea, la parte social. También hace hincapié, y es el momento ahora de mencionarlo, en el proceso. Se trabaja mucho en este tipo de reuniones en por qué a lo mejor las cosas no nos están saliendo como nos deberían salir. ¿Qué está fallando? Está fallando la elaboración de los tickets, a los tickets les está faltando algún detalle, los criterios de aceptación no son los adecuados, tenemos que tenemos que aumentar la cantidad de pruebas unitarias que el desarrollador hace, tenemos que mejorar la inspección que realizamos en los pull requests. O sea, ese tipo de cosas son ejemplos de lo que puede surgir en este tipo de reuniones. Y son claramente representaciones de lo que en el proceso puede no estar funcionando. Y se hace cada 2 semanas, porque si en el caso común de sprint de 2 semanas, que es lo típico, ¿no? Si decidiéramos hacer sprint de 1 semana, entonces todas las semanas tendríamos retrospectiva. O sea, va a depender, se hace una por sprint. Esa es la conclusión. Y cada una de ellas debería salir siempre un acuerdo de qué es lo que deberíamos hacer o podríamos hacer para mejorar eso que no nos está saliendo bien. Por eso, lo que les decía, cómo a través de estas cosas, la mejora del proceso forma parte de la misma gestión de trabajo, del mismo proceso de desarrollo.
Otras prácticas, les mencioné la retrospectiva como una de las más útiles. También cómo se puede ir ajustando el definition of done. En algún momento les comenté esto, el DOD, o definition of done. Creo que sí, profe, casi al principio del año. Sí, creo que les había mencionado el definition of ready. Sobre todo esto lo debo haber mencionado cuando hablamos de historias de usuario. Hago un pequeño paréntesis y comento. Hay dos términos que en los métodos ágiles se utilizan mucho. El definition of ready, o DOR, aplicado a las historias, que ayuda a determinar si una historia cumple con lo necesario para estar lista y ser desarrollada, ¿no? Que básicamente establece una serie de pautas, condiciones que debería cumplir la historia para considerarse de esa forma. Bueno, en el otro extremo tenemos el definition of done. ¿Por qué digo otro extremo? Es cuando ya hemos completado una funcionalidad quizá o un incremento, o el resultado de lo que puede ser una historia. Es decir, bueno, ¿cuándo asumimos que está realmente terminada? No solo está implementada, por ejemplo, no solo está testeada por el desarrollador, no solo está testeada por el tester o QA, no solo está aceptada por el cliente, sino que también además está implementada en el ambiente más alto, en producción. Bueno, si cumple todas esas condiciones, se la considera done, o sea, se la considera que alcanzó esta definición de hecho terminado. Bueno, en la evolución o en la mejora, también se puede ir mejorando esta definición de done, agregándole otras condiciones, o estableciendo una definición un poco más completa de acuerdo al proceso que estamos llevando a cabo. Después, lo tenía presente hace un tiempo y me olvidé, les voy a subir, lo había separado como un pequeño glosario, estos dos términos, y nunca se los compartí, así que voy a anotar por acá para no olvidarme y subirlo dentro de la documentación que ya les he compartido en algún momento. Y por último, otra práctica es la del Scrum Master, o sea, es constantemente el rol dentro del equipo de desarrollo que está buscando cómo mejorar o hacer mejor el trabajo. Como dice ahí, actúa como un facilitador del proceso, o sea, no es que está auditando, está buscando siempre la forma en la que el equipo trabaje mejor, se sienta cómodo, que no tenga bloqueos para realizar su trabajo, y si los tiene, cómo lo va a resolver. Y eso también forma parte de la mejora continua del proceso. Como complemento, además, en los modelos ágiles se establecen herramientas, se establece una cultura
y por supuesto se obtienen beneficios de todo esto. En cuanto a las herramientas y mecanismos de soporte, se usan métricas mucho más simples, a diferencia de los modelos tradicionales, como estos modelos de madurez que mencioné anteriormente, el CMMI, el SPICE, donde las métricas, lo he mencionado, son cuantitativas, extensas y siempre están orientadas a la auditoría, a auditar, a ver cómo se están haciendo las cosas, se está haciendo bien o se está haciendo mal. En los entornos ágiles, las métricas no, las métricas son ligeras, más bien no orientado a auditarlo, sino siempre con el objetivo de apoyar a la toma de decisiones, buscando mejorarlo al proceso. Como dije, la parte de métricas las vamos a retomar en la unidad 5 y vamos a trabajarlo con más detalle. Pero ahí tenemos algunos ejemplos de métricas que se pueden utilizar. La de la velocidad, creo que en algún momento le hemos comentado, la velocidad del equipo a partir de la cantidad de puntos de historia, la del flujo de trabajo, o sea, el tiempo que lleva desde que una tarea es solicitada hasta que es entregada. Por ejemplo, la cantidad de defectos que se encuentran por X cantidad de líneas de código, la satisfacción del equipo, son métricas que suelen utilizarse en este tándem de mejorarlo al proceso. También tableros de mejora que visibilizan los problemas del proceso y sus soluciones. Estos tableros se usan mucho en la retrospectiva. Casualmente se van presentando tipo tableros Kanban, pero mucho más simplificado, donde a veces se va estableciendo, bueno, en qué fallamos, por qué fallamos, qué deberíamos hacer para mejorarlo. Incluso se aplican estrategias como el análisis de la raíz del problema, o estrategias como los 5 por qué. Vamos, por qué y por qué. En las retrospectivas se aplican muchas estrategias de este tipo, siempre en la búsqueda de lo que les había manifestado anteriormente. ¿En qué estamos fallando y qué deberíamos hacer para mejorar eso de qué es lo que estamos fallando? También la mejora del proceso en los marcos de trabajos ágiles implica tener una cultura de aprendizaje, o sea, de que los integrantes del equipo de desarrollo sean transparentes, que entiendan que tienen que trabajar o autoorganizarse, que el aprendizaje es colectivo, o sea, que para que el proceso mejore depende de todos, no de que alguien venga y nos diga qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que estamos haciendo mal, sino que nosotros mismos vamos descubriendo en qué podemos mejorar e ir mejorándolo. O sea, como en algún momento, creo que he mencionado la cultura de la calidad,
bueno, esa misma cultura aplicada a la calidad en el producto, en los marcos de trabajo ágiles, también se ve reflejada en el proceso, o debería reflejarse en el proceso. Y con todo esto seguramente vamos a obtener ciertos beneficios, como adaptarnos rápido a los cambios que propone el cliente, disminuir a lo mejor trabajos que estamos haciendo mal, teniendo un feedback, incremento en la calidad del producto y sobre todo nosotros encontrarnos a gusto en el trabajo que realizamos e ir evolucionando las prácticas de manera de que vamos estableciendo estándares o cuasi estándares nosotros mismos a partir de nuestro trabajo. Bueno, ese es un poco el panorama de lo que ocurre en los modelos ágiles. Me quedo con esta última reflexión en torno a que la mejora del proceso está implícita en el mismo proceso de desarrollo y que es un compromiso de todos los integrantes de un equipo de desarrollo el llevarla a cabo. Con todos estos ejemplos de prácticas que se realizan. Pero es el compromiso del equipo de desarrollo en definitiva, tanto con la calidad del producto como con la calidad misma del proceso. Con el objetivo de obtener al final un software de mejor calidad sin duda. Bueno, con esto cerraríamos la unidad 3 de la teoría. Y la clase que viene deberíamos arrancar con la unidad 4. Para la unidad 4 les estoy debiendo una guía de lectura. Así que no antes del fin de semana tendré que pasarles por lo menos la guía de lectura de las 2 próximas clases para que vayan teniendo en cuenta los temas. Sí puedo adelantarme y decirle que es la gestión de la configuración o administración de la configuración del software, en la cual, bueno, veremos algunos temas, repasaremos algunos temas, porque ya los conocen como controles de versiones, por ejemplo, y otros más. Lo último que tenía asociado a la unidad 3 y para ver en la clase de hoy es una pequeña práctica, sobre todo en relación a los temas de las 2 últimas clases. Si se fijan, yo se los comparto ahora, pero si se fijan en la pestaña archivos de la unidad 3, ahí lo encuentran al documento. A ver. ¿Lo estoy compartiendo ahí o no? Sí. Bien. Son 2 puntos con 2 ejercicios. ¿Tuvieron, ustedes tienen práctica los martes? Sí, profe. ¿Tuvieron ayer? Sí, no. Nos han dejado grabado para que lo veamos. Ah, ok. Bueno, probablemente esté asociada la práctica a alguna de estas, de algunos de estos puntos que yo les estoy dejando acá.
A ver, me gustaría que en principio, o sea, que pasó rápido lo que nos quedaba pendiente de la teoría, podamos hacer por lo menos uno de estos dos puntos ahora. No sé, elijan alguno de los dos y lo desarrollamos. ¿Qué prefieren Creería que el primero es el más fácil porque es el que más hemos estado viendo, el tema de partición y equivalencia. El segundo punto de qué es lo que es, profe. Complejidad ciclomática. Un código para que... Creo que sigue siendo más fácil el punto 2 que el punto 1. ¿Este es más fácil que este? Para mí, creería que sí. Es que el segundo punto es más algo ya marcado de cómo lo tenemos que sacar el tema de la complejidad. Sí, este por ahí depende cómo lo... A ver, ¿qué es lo que tienen las particiones de equivalencia? De que no hay, o no está establecido un formato sobre todo de cómo plantear la solución. O sea, Claro, se entiende la necesidad de identificar las particiones y probablemente definir valores representativos de cada partición, pero en la práctica, cómo lo reflejamos o cómo planteamos la solución a un caso particular puede ir variando, como le digo, ya que no hay un formato establecido. Por eso, para este caso, se les, eh, se les pide identificar las particiones, derivar al menos un caso de prueba e indicar, y acá es donde estaría reflejado un poco la forma de la respuesta al punto, cuál es el valor de entrada, cuál es la partición a la que pertenece y cuál sería el resultado esperado. Que termina siendo una de las formas más comunes, no necesariamente la única, ¿no? Pero esta de tener identificado bien la partición, poner un ejemplo de uno o varios valores, que en general se pretenden varios valores, y el resultado esperado. Que esto simplemente lo podríamos manejar con una tablita, ¿no? O sea, podríamos podría ser que resolverlo. son 4 particiones, profe. Eh, Sería a menos de ver. 18 cuando es más de 10, más de 65. La tercera es en el intervalo en el que sí está todo bien. La otra sería en la cual ponemos uno con decimales. Sí, a ver, 4, podemos 5, digamos. eh, en torno a acá a las particiones, yo no sé si diría menos 18 y más de 65, porque en definitiva el resultado para menos de 18 y más de 65, ¿cuál va a ser? El mismo. Claro. O sea, no está dentro del rango. Entonces, podríamos hablar de valores dentro del rango, o sea, primera partición es valores dentro del rango. Sí, Segunda partición, valores fuera del rango. sí, Tercera partición, valores que a lo mejor no sean enteros. claro. Más allá de que acá les haya planteado válidas e inválidas, que podría ser una primera separación, o la clasificación más simple, ¿sí? Válidas e inválidas. Pero en general se prefiere hacer una subclasificación, por lo menos como la que te estuve mencionando. ¿Sí? Si querés ponerle el título de números fuera del rango, números dentro del rango, valores que no sean números enteros. Creo que tranquilamente podríamos establecer esas tres particiones. En el caso de que ingresen letras, por ejemplo.
No sé, Por ¿hay eso lo algunos pones que no? como un valor que no es un entero. Ah, bien. O sea, a ver, o podés aclarar valores que no son, o, si querés poner valores numéricos que no sean enteros y después valores que no sean números. Sí, Podés armar y hacer una distinción y si querés ahí terminas teniendo las 4 particiones. Las podemos resumir acá como para que quede. Nos pedía que tenga, así, hagamos 5. Entonces acá ponemos partición, enteros dentro del rango, entero fuera enteros del rango, fuera del rango, números no que no enteros, son enteros, eh, valores no numéricos. no numéricos. Entonces acá ponemos valor Sí. y Salida. acá ponemos resultado. Entonces, entero dentro del rango y acá es donde no necesariamente tenemos que dar un valor o nos conviene dar un valor, podríamos dar más de un valor y convendría dar más de un valor, como ya lo hemos mencionado cuando presentamos el tema. ¿Qué nos convendría tomar? ¿Qué ejemplo nos convendría tomar? El 65, A ver, el, acá el 18, el y el 18 no 65, entraría, creo, ¿qué dice? porque dice entre. Inclusive, Ah, pensaba que la inclusive era para el 65, por eso. no, entre 18 y 65 inclusive los toma los dos. Por eso te Bien. dice, la edad debe estar entre 18 y 65. Eh, acá podemos en vez de poner valor para que no resulte confuso, vamos a poner ejemplo. 18, 65, podríamos tomar un valor en el 35, creo. medio, sí, 40 y pico, 44. ¿Y Sí. cuál es el resultado esperado? Que Como decía, si el valor es válido, permitir continuar con el registro. Entonces el resultado es continuar continúa con el registro. el registro. Entero fuera del rango. Y ahí me conviene tomar 17, 66, 66. Con eso, por ahí son. Y después puedo ir con valores menores o valores negativo. mayores. Y el resultado esperado acá es. Eh, la edad debe estar entre 18 y 65. Exacto. Eh, números que no son enteros. Podría, 18,5, siempre y cuando me lo acepte, por supuesto. 64,5. Exacto. Podemos poner valores así y podríamos hacer que el mensaje sea el mismo que este, digamos. No, creo O que ahí debe dice, ser en valores tiene, enteros. tiene que ser otro mensaje ahí. Esto debe ser un número entero. Claro. Porque si está Este, dentro, digamos, por eso claro, tenés razón. Ahí. estaría. Y acá podemos poner 10. Y ahí 18. también. Claro. O, claro, mejor 20, que esté dentro del rango. La Sí, edad debe ser un número entero. Y eso es todo, ¿no? sí, creo que sí. A partir de ahí uno va estableciendo o sea, el hecho de definir esta tablita, que es lo que me facilita que después arme o diseñe los casos de prueba. Entonces voy a tener un caso de prueba para esto y después puedo ir
completando ya plantilla para los casos de prueba que seguramente le van a dar o ya les dieron en la práctica. El tester muchas veces a cada caso de prueba o para cada caso de prueba va estableciendo o lo hace a partir de una plantilla, que es simplemente un documento donde va completando cuál es la prueba, cuál es el valor, qué es lo que inserta paso por paso, se va estableciendo el camino a seguir para realizar la prueba. No es que esto en sí represente la prueba. Esto es la selección de los datos para realizar las pruebas y después armo la plantilla de las pruebas en sí. Que estoy casi seguro que se los proporcionaron en la práctica o si no lo hicieron todavía se lo van a dar. Sí, la metodología sería partimos de una prueba caja negra, ¿verdad, profe? Claro, esto se lo asocia mucho a las particiones de equivalencia con la caja negra, pero incluso al hacer pruebas unitarias y determinar con qué valores vamos a probar, también nos puede servir para Sí, seleccionar los valores. sería como es una mezcla, sería más una gris más que una negra, de hecho. Sí, o aplicable a cualquier situación, digamos, o cualquier tipo de prueba, mejor dicho. Sí. Y bueno, ya que estamos, sin necesidad de hacer el grafo, ¿cuánto es la complejidad ciclomática de esto? Pues, 8 puede ser. Estás solo en la clase, ¿no? Te dejan solo arriba siempre. A ver, 1, 2, Sí. 3, 4, 4, 5, 5, 6. 6, más 1, ¿No 7. lo mató? No. Ah, Ah, no. el más 2 es arista Ah, menos sí, sí, nodo sí. más 2. Lo único que por ahí lo utilizo este ejemplo para que lo tengan en cuenta si ustedes hacen el grafo. ¿Qué tiene esto? O sea, acá tira una excepción y Sí. acá usa el return. O sea, si ustedes van a hacerlo al grafo, Tiene eh, dos salidas distintas, digamos. tiene en realidad 4 salidas distintas. Acá sale, acá sale, acá sale, acá sale y acá sale. 5 Sí. en realidad, porque no la estaba contando esta. 5 salidas. Eh, entonces, ¿cómo lo hacemos al grafo en ese caso? Eh, Cuando hay más de un return o hay una excepción, siempre busquen un nodo o definan un nodo de salida común a todos. Aunque explícitamente en el código no esté de esa manera, pero para que el grafo cierre, porque si no, no Mm. les va a dar la cuenta, siempre agreguen un nodo más, que hasta lo podríamos ver representado si quieren como La línea el, 20 o 19. el 19, que es el del método, es decir, bueno, pongo el nodo correspondiente a la línea 19 y cada vez que esté en una línea de salida, la dirijo a ese nodo 19. Sí. Unifica todas las salidas a un solo nodo. Exacto. ¿El resto entiende? Espero. O sea, hubo un like por ahí. Ah, bueno, yo no estoy viendo. Estoy en la pantalla. Bueno, eh, de todas maneras quedó el enunciado ahí como les digo y con esto ya formalmente completamos toda la unidad 3. Bien, profe. Estamos bien. Bien. Nada, si no hay ninguna pregunta,
La llegamos. única pregunta, profe, lo que agregamos en la línea 19 del nodo es algo, o sea, como teórico para poder representarlo al gráfico, ¿no? Al grafo. Sí, En no sé, código. teórico no, es práctico, o sea, es una estrategia, si querés, Sí, para que el grafo eh, te permita realizar hacer el los cálculo. cálculos. De otra manera, no te van a dar las funciones basadas en el grafo, ni de arista menos nodo, ni de regiones cerradas más uno. Bien. Entonces, es un mecanismo como para que el, el grafo te permita realizar el cálculo. De todas formas, vos fíjate que salvo la excepción, el uso de muchos return también se puede reemplazar en el código en vez de hacerlo. La verdad que usar el return es simplificarlo a tu código, pero podrías definir una variable al principio del método y después, en vez de Al hacer un final de return, le vas todo, asignando el valor a la variable y al final haces el return, digamos. O sea. sí. Bueno, que a código a código muy bajo eso es lo que hace, creo. Sí, dependiendo del lenguaje, que en esencia va haciendo eso. Es más que nada una simplificación para el desarrollador, digamos. En la mayoría de los casos, profe, ocuparíamos como primera medida ver la parte ciclomática como para descartar más rápido y el nivel de complejidad que tiene. Eso Eh, de contar, digamos, los if, etcétera, y la validación. sí, Es yo lo planteo siempre como la cuenta rápida y de ahí vos vas armando, si te piden el grafo, tenés una manera de comprobar si el grafo lo estás haciendo bien. bien. Bueno, Y creo haberles comentado por las dudas, sí, sí les dije, los entornos de desarrollo, algunos vienen, lo tienen ya incorporado, otros con algún plugin, ya les hacen la cuenta de la complejidad ciclomática, ¿no? Pues no se lo tienen en cuenta, pero te hace el cálculo de la complejidad ciclomática por, por clase, por módulo, o sea, de acuerdo a cómo estén organizadas las clases, te va haciendo el cálculo o por proyecto, o puedes sacar la complejidad ciclomática de todo un proyecto a partir de, obviamente, las complejidades ciclomáticas individuales, ¿no? Dentro de cada método. profe, si fuera una clase y tenemos varios métodos, cada uno tiene su propia complejidad ciclomática. ¿La clase Claro. en sí es una sumatoria de todas las complejidades o...? Sí, te lo toma como una sumatoria. A ver, Sí, sí, no sé si por mi parte no tengo más dudas, profe. bien. Solo a ver, denme un minuto. A ver si tengo acá. A ver si esto lo hace. Eh, sí. No sé si ahí se ve. Sí, profe. Por ejemplo, complejidad ciclomática. Acá hay varios proyectos dentro de una solución y te va calculando la complejidad ciclomática de cada uno de esos proyectos, o sea, que tienen muchas clases, ¿no? De ahí te va diciendo un índice de mantenibilidad, ¿no? Eh, tiene varios factores asociados, ¿no?
a la complejidad o a las métricas, en realidad, resultantes del código. Y esto va cambiando de acuerdo a los entornos de desarrollo, pero este en particular de la complejidad ciclomática, si yo abro acá, voy viendo clase por clase cuánto es la complejidad ciclomática, ¿no? Pero bueno, es como para que tengan una referencia de que es un dato que se tiene en cuenta, que se utiliza, nada más que visto así, haciendo el grafo, es medio raro que uno lo haga, pero como información es muy valiosa, sobre todo al momento de plantear las pruebas. Por último, a pesar de que ya hemos resuelto la mayoría de esa práctica que les dejo, el último punto, cuando se fijen bien, lo que no hicimos, por supuesto, lo que les pide son las pruebas unitarias para cada uno de los caminos. Dijimos que la complejidad ciclomática era 7 para esa pequeña porción de código. Entonces, deberían hacer las 7 pruebas unitarias, que sería la cota máxima de pruebas para esa porción de código. Bien, se lo sugiero como para que practiquen, ¿no? Porque creo que también implica la práctica repetir pruebas unitarias. Bueno, profe. Bien. Bueno, como nunca, un poco más corta de lo previsto. Esto por lo que me extendí el lunes. Entonces, nada, nos vemos el jueves. ¿El jueves, profe? El miércoles, perdón. Bien. Okay, el miércoles a la noche. Bueno, ¿cierto? está bien. Ok, chau, chau. Buenísimo, nos vemos.